Hoy, domingo de resurrección, una gran alegría llena toda la tierra y se extenderá en acción de gracias durante 50 días en la espera de la celebración de la plenitud del don del Espíritu Santo en Pentecostés. Creer en la resurrección de Jesucristo es el signo definitivo de los cristianos. Sin su resurrección, nada de lo que haga o diga la Iglesia tiene sentido. Todo nace de aquí, de su victoria definitiva sobre la muerte. Nosotros participamos de esa victoria y caminamos así en la historia, en nuestras circunstancias concretas, las de cada uno, llenos de alegría y esperanza. ¿Qué podemos saber de la resurrección? Pocos hechos singulares de la historia antigua están tan variadamente testificados y han generado una transformación tan grande en aquellos que los vivieron. San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, dedica un importante pasaje a demostrar la resurrección de Jesús con testigos, hablando de más de 500 testigos, algunos de los cuales aún vivían. Además, subraya la relación entre la resurrección de Cristo y nuestra futura resurrección, e incluso sirviéndose de algunas imágenes, como la semilla o como las estrellas, intenta explicar cómo será la resurrección de los muertos. Este, por tanto, no es un tema secundario o relativo. De esto depende todo, hasta tal punto que dice San Pablo que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe está totalmente vacía. Los testimonios de los evangelios son diversos. Es sorprendente que después de miles de años y con testimonios escritos divergentes e incluso a veces contradictorios, la fe en la resurrección de Jesucristo siga intacta. Estas contradicciones nos hablan de un acontecimiento magno, descomunal, sin parangón en la historia, y que por tanto fue experimentado y recordado de formas muy distintas por los que lo vivieron directamente y nos lo transmitieron. Para ver los rasgos centrales de lo que los primeros discípulos vivieron, voy a seguir el relato del Evangelio según San Marcos, que está formado por una breve noticia de la visita de las mujeres al sepulcro y de un resumen de noticias variadas en el que encontramos los rasgos esenciales. En primer lugar, Marcos se centra en las mujeres que permanecieron al pie de la cruz y dice que al anochecer del sábado fueron a adquirir perfumes para ungir el cuerpo de Jesús según la costumbre oriental y esperaron a que aparecieran las primeras luces para acercarse al sepulcro. Aquí podemos ver que a pesar de los anuncios de Jesús, sus discípulos parecían no esperar su resurrección. Las mujeres van al sepulcro a buscar un cadáver y llevan ungüentos para tratarlo. Otro elemento común es la conjunción de insensatez y audacia que encontramos en estas mujeres. Por un lado, sabemos por otras fuentes que los soldados romanos estaban custodiando el sepulcro y ellas además reconocen que no saben cómo van a mover esa pesada piedra que lo cerraba, pero parece no importarles, ellas van, el amor las mueve y solo quieren volver junto al cuerpo de su maestro. ¿Cuánto desearíamos también nosotros tener esta valentía que habita en un corazón enamorado? Al llegar encuentran que la piedra, de la que subrayan de nuevo que era muy grande, ha sido sorprendentemente retirada y que no están los soldados romanos. Entonces ellas entran en el sepulcro y se encuentran con un joven sentado vestido de blanco. Un elemento común en los relatos de la resurrección es la aparición de estos ángeles, mensajeros de Dios, que se muestran visiblemente a los primeros testigos. Sin contar con la aparición del ángel a María y también en sueños a José, en la Anunciación, al principio de los Evangelios, a lo largo del resto de los Evangelios no se habla de ángeles que hablen con los discípulos de Jesús. Este es un elemento más que subraya la absoluta novedad de lo que está sucediendo. Esta novedad se muestra en que ellas quedan aterradas. En un primer momento accedemos a la resurrección siempre a través de mediaciones, por testigos, y nos impresiona profundamente que algo así pueda haber sucedido. Realmente parece increíble. ¿Será verdad que uno que acaba de morir crucificado ha vuelto de la muerte? ¿Que ha recibido un nuevo modo de vida? El ángel les transmite
un anuncio muy sencillo, muy conciso, con 3 elementos. Primero, no tengáis miedo, lo mismo que a María. Segundo, si buscáis a Jesús el crucificado, ya no está en el sepulcro, porque ha resucitado. Y en tercer lugar, por último, les da un mensaje para los demás discípulos y específicamente subraya para Pedro. Él, Jesús resucitado, camina delante de ellos a Galilea. Allí le verán, como Jesús había dicho. Este mensaje tan concentrado es de una gran profundidad y podríamos decir que resume nuestra propia vida cristiana. Jesús camina delante de nosotros. Recordemos el tercer anuncio de la Pasión que meditamos el pasado miércoles santo, en el que Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Ahora lo mismo hacia Galilea. Somos discípulos y este seguimiento se extiende a toda la vida cotidiana. Galilea era, recordamos, el lugar de la vida corriente de los primeros discípulos. Allí fueron llamados, allí trabajaban, allí estaban sus familias. No hemos de salir de nuestra vida corriente para ver a Jesucristo. La vida cristiana consiste en ser hoy discípulos de Cristo resucitado, que camina delante de nosotros. Somos peregrinos al encuentro con Dios. Por último, un detalle fundamental. Dice que le verán como ya les había dicho. Todo lo que Jesús les había enseñado se cumplirá. Otro rasgo común de las apariciones es que a la luz del resucitado, las Sagradas Escrituras se ven cumplidas. Todo cobra sentido. Como les dice a los discípulos de Emaús, que eran torpes para entender, todo había sucedido como estaba previsto por el Padre. Lo mismo sucede con nuestra historia. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa, estamos desorientados y todo nos parece un cúmulo de acontecimientos caóticos y arbitrarios. La vida solo puede leerse desde la resurrección, solo desde nuestra propia participación en la resurrección de Jesucristo entenderemos todo lo que hemos vivido. Aún así, ya podemos ir comprendiendo muchas cosas si nos dejamos iluminar por la luz de esta resurrección y por su amor, por la luz del resucitado. Después de este pequeño relato en el que nos dice que las mujeres no llegaron a ver a Jesús, el Evangelio recoge un valioso resumen de diversas fuentes que relata lo que sucedió. Como elementos comunes, podemos decir que Jesús fue poco a poco mostrándose a todos los discípulos. Primero a María Magdalena, con la que el Señor tenía una especial relación por el perdón, por la misericordia, por la salvación, la sanación que le había hecho. Muchas veces las personas más heridas, más pobres, que han sido víctimas, son las primeras en ver a Jesús. Después se va mostrando a los discípulos y a los apóstoles. Se señala que todos reciben con miedo la aparición de Jesús, que no es fácilmente reconocible. Solo pueden reconocer a Jesús cuando Él voluntariamente se muestra a partir de signos pobres y sencillos, pero con una carga personal muy fuerte, como por ejemplo llamar por el nombre, partir el pan, como había hecho en la última cena, o recordar un milagro que ya había sucedido, como la aparición en el lago a los apóstoles. Los evangelios subrayan la incredulidad de los apóstoles ante los primeros testimonios que recibieron de la resurrección. Incluso se dice que Jesús les reprochó esta incredulidad. Luego se recoge un mensaje de envío al mundo entero para anunciar el Evangelio, esto es, anunciar sus enseñanzas y los acontecimientos de los que han sido testigos. Él mismo les acompañará con signos que Él ya había realizado y que significan la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Ahora nosotros somos sus testigos. Lo que hemos celebrado estos días no ha sido solo para nosotros, sino para todos. ¿Y qué tenemos que contar al volver del trabajo, al volver al trabajo o al volver a los estudios? Sencillamente la verdad, lo que ha sucedido, lo que hemos hecho, qué hemos visto y oído estos días, qué hemos aprendido del Señor. Si no hemos celebrado la Semana Santa, ciertamente no podremos decir nada.
Si no hemos visto ni oído ni hemos aprendido nada, pues entonces no tendremos nada que contar. No hay que inventarse cosas extrañas o maravillosas o no hay que generar un relato que pueda convencer a otros para venir a la iglesia. No se trata de esto. No fue así al principio ni es así ahora. Se trata de vivir la vida como verdaderos discípulos de Jesucristo resucitado. Así su amor nos irá transformando de tal manera que no podamos ocultar lo que ha pasado. Dice el Señor a los discípulos: ¿puede ocultarse una ciudad puesta en lo alto de un monte? Realmente no, pero es necesaria una verdadera experiencia del Señor, un conocimiento personal. El Señor va delante de nosotros, ahora solo se trata de vivir detrás de Él. Les deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección.